Soy Emma Álvarez. Estamos con Rachel Lancaster, directora artística de Alegría en Cirque du Soleil. Bienvenida, Rachel. Estaba repasando tu biografía y tu padre fue presidente del Consejo Británico de Montañismo. Sí. Y tu madre era científica. Sí. Así que tú, a los 2 años, les dices a tus padres: quiero ser bailarina. Sí. ¿Cómo crees que este entorno vinculado a la ciencia ha afectado a tu carrera artística? Bueno, creo que desde muy pequeña siempre estuve expuesta a un grupo ecléctico de personas. ¿Ok? Pero también la parte de escalada de esa comunidad fue en los años 70. La generación de mis padres fue muy innovadora. Muchas de las primeras personas en hacer ascensiones repetidas al pico de 8.000 metros. Así que también estaba rodeada de una comunidad bastante dinámica y que asumía bastante riesgo. Estuve expuesta a un entorno donde si la gente pensaba en algo o tenía una idea para una expedición, encontraba la manera de hacerlo. No hacerlo no era una opción. O si había problemas de dinero, encontraban la manera para que funcionase. Y es solo cuando reflexiono como adulta que realmente digo, nunca cuestioné lo que quería hacer. Es lo que me hizo muy feliz cuando era niña. Tuve muchos problemas de audición y eso me permitió procesar la vida y seguir adelante con las cosas. Y no fue hasta más tarde, con esas características que tenían mis padres, cuando dije, he estado rodeada de un montón de personas inusuales toda mi vida. El hecho de que terminé en teatro y luego en el circo tal vez no era tan rara. Así que quizá también esto conecta con ese grupo de 20 personas que empezaron en 1984, el Cirque du Soleil, que eran artistas callejeros y decidieron crear el Cirque du Soleil. También ellos eran muy diferentes entre sí, ¿no? Sí, y creo que la gente que tiene ese deseo de hacer algo, su voz interna o el deseo de hacer algo y de crear algo es la fuerza que impulsa la creación. Creo que en las industrias creativas se necesita mucha pasión y confianza en uno mismo y no aceptar un no por respuesta. Ser artista, por no hablar de crear una obra, es un proceso importante y supone un paso importante. Y el deseo de la gente de hacer que suceda es la fuerza motriz para que se haga realidad. Totalmente de acuerdo. Empecemos con Alegría. En 1994, justo 10 años después, esta gente apasionada empezó a crear espectáculos diferentes. Y tu objetivo, como directora artística, es conservar la esencia de Alegría, pero hacer evolucionar el espectáculo a lo largo de los años. ¿Cómo lo consigues? Ok, bueno, no es un viaje que yo haya hecho sola. Todos nuestros espectáculos se crean con un equipo creativo bastante amplio. La versión original de Alegría se terminó en 2014 y es un espectáculo que siempre tuvo un gran impacto en nuestro público. Y hubo una gran demanda por parte del público que realmente quería poder ver Alegría de nuevo, ya sea porque habían conectado con el espectáculo, con la música, con todo lo que ofrecía, quién sabe. Pero siempre despertó mucha emoción en la gente. Así que para 2019, que era el 25 aniversario del espectáculo, decidieron que era el momento adecuado para volver
a ver la historia y ver si había alguna manera de hacerla relevante para el público de 2019 en lugar de la versión original. Así que se examinaron todos los aspectos, el argumento, la música, el vestuario, la iluminación, el contenido acrobático, el contenido de payasos. Y realmente se fue sección por sección, pieza por pieza, se desmontó este gigantesco rompecabezas y luego realmente surgieron muchas opiniones y muchos sentimientos en torno a lo que alegría significaba para la gente. En Montreal hay mucha gente que trabaja en la sede central que ha sido una parte importante de este viaje en su origen y que tiene muchas opiniones sobre lo que debería ser una nueva versión. Creo que ha sido un proceso muy valiente e interesante y que ha producido un resultado muy hermoso. Ha mantenido los sentimientos, ha conservado las emociones que despertó la historia original, pero es una nueva creación, tiene elementos nuevos. El argumento es en gran medida el tema que continúa. Es una historia muy universal, por lo que es bastante fácil de entender, pero también es una historia muy actual. El protagonista, después de haber ido tras todos los adornos del poder y la jerarquía, se da cuenta de que eso no es importante, no le da felicidad, no le trae alegría. Y es a través de las observaciones de la gente más joven que le rodea que se da cuenta de que no necesita todas esas cosas y le permite moverse y dejarse llevar. Y ese argumento lo vemos repetido en la historia una y otra vez y otra vez. Si volvemos al cambio climático, por ejemplo, con Greta Thunberg, ella tenía 13 años cuando empezó a escribir y a hablar públicamente. La juventud, la pasión, la ingenuidad de la juventud es a menudo de donde surge el cambio y creo que es uno de los elementos realmente cruciales que este espectáculo sabe captar muy bien. Y era realmente importante que ese aspecto se mantuviera porque es relevante. Era relevante en 2019, era relevante después de la pandemia de 2022 y ahora también es relevante. Si la gente no se opone al poder y a la jerarquía, ¿cambiará algo alguna vez? No lo sé. Sí, pero siempre hay esperanza. Sí. Esto es algo que nadie puede quitarnos. Hablabas de Montreal porque Cirque du Soleil es originario de Canadá. ¿Por qué se eligió llamarlo alegría en castellano y no joie en francés? Respuesta sincera, no tengo ni idea. ¿Tú lo sabes, Francis? El director del espectáculo, Franco Dragone, es un director italo-belga y en la región de donde viene su familia, en Italia, cuando las cosas no salen como se planean, se grita una especie de esperanza, se grita alegría. En cierto modo, resume el tema del espectáculo, que es la idea de que, en las peores situaciones, el espíritu humano es fuerte y busca la esperanza. En la oscuridad hay luz. Sí, muy interesante. Llevas 13 años trabajando con el Cirque du Soleil. Imagino que durante estos años habrás pasado por diferentes etapas. Me gustaría hablar contigo sobre la etapa de la pandemia, porque como fan de Cirque du Soleil fue un shock. La quiebra, se despidió al 95% de la compañía. Los espectáculos empezasteis a emitirlos en YouTube y pensé, este mundo no puede vivir sin el Cirque du Soleil. Entonces, ¿cómo viviste este momento? Bueno, creo que cualquiera que haya trabajado en el mundo del espectáculo ha vivido una experiencia muy parecida de alguna forma.
no se nos permitía ocupar los espacios en los que actuamos, en los que hemos vivido nuestras vidas durante la mayor parte de nuestras carreras profesionales. Fue una gran conmoción para la comunidad, tanto para la del circo como para la de las artes en general, creo. Durante ese tiempo, la gente tuvo mucho tiempo para reflexionar. Fue interesante porque se estaban transmitiendo muchas cosas y la gente empezó a explorar nuevas formas de hacer cosas, pero también de establecer conexiones de distintos tipos. Fue interesante. Había tantas conexiones online, de alguna forma. Recuerdo que solía hacer un entrenamiento con 2 chicos que están en Las Vegas, que habían creado una empresa de fitness y eran artistas, creo. Así que todas estas pequeñas y diferentes comunidades surgieron como redes de apoyo, de alguna manera, mientras los espectáculos estaban en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, madre mía, en cuanto nos llamaron para empezar a trabajar de nuevo, había tanta emoción y tantas ganas de empezar que no fue una tarea fácil en absoluto volver a poner en marcha los espectáculos durante ese último año de COVID, porque fue realmente durante ese último año de COVID, mientras todo se reiniciaba y teníamos que probar acrobacias con gente máscaras, pero luego se movía y entonces, ¿cómo puedes contar una historia cuando estás cubriendo la cara de todo el mundo? No, es un gran desafío. Y entonces, incluso a veces, cuando el espectáculo estaba en marcha y cambiabas de lugar o cambiabas de ciudad o país y las reglas, era como si estuvieras aprendiendo un nuevo libro de reglas cada 10 segundos, de lo que podías hacer y de lo que no podías hacer. En algunos sitios te librabas y luego ibas a otro y era como retroceder 6 meses. Para la gente era muy emocionante volver al trabajo, pero vamos, ese primer año también hubo algunos retos. La gente tenía mucha pasión por estar allí, porque no era fácil. No, me lo imagino. Y para detallar el equipo del que te rodeas, me gustaría hablar de directores de escena, entrenadores, terapeutas, técnicos de vestuario, iluminadores, técnicos de sonido, carpinteros, fontaneros, soldadores, electricistas, acróbatas, payasos, músicos y cantantes. Entonces, ¿qué es lo más difícil al lidiar con perfiles tan diferentes? Bueno, creo que voy a empezar por el extremo opuesto. Lo más fácil de trabajar con todos estos perfiles es que lo que hace que las giras sean tan únicas y que el Cirque du Soleil sea un entorno tan único para trabajar es que todo el mundo empieza con un nivel de excelencia y va subiendo a partir de ahí. Ya sea un fontanero, un chef, un técnico de iluminación, un vestuario, un acróbata, un director de escena, un fisioterapeuta, todas estas personas no solo son excelentes en su trabajo, sino que sobresalen en ese entorno. Y realmente mi objetivo, mi equipo, está formado principalmente por acróbatas, músicos, directores de escena, vestuario, entrenadores, terapeutas. Mi trabajo consiste en mantener a todos inspirados, que quieran hacer más, que quieran entender más, que quieran crecer con todo lo que estás haciendo. Y luego, en colaboración, compartimos esa visión en todo el espectáculo para trabajar con el jefe de iluminación. Hemos estado trabajando mucho en pequeñas secciones del espectáculo, como si pudiéramos rediseñar la iluminación de algunas zonas. Tenemos otro diseñador de iluminación trabajando con nosotros también en este momento. Y con el tiempo, lo que se creó en 2019, en la pospandemia, se utiliza como una oportunidad para afinar el espectáculo aún más. Así que los aspectos de la música que había, todas esas cosas se han reorganizado
para la versión de 2019 y han pasado por otra revolución para reorganizarla de nuevo. Así que lo principal en nuestros espectáculos y con las personas que trabajan en ellos es que no nos gusta quedarnos quietos. Yo siento este espectáculo como un regalo que me han dado y mi papel es realmente hacerlo crecer. Cómo seguir emocionando a la gente, cómo seguir nutriéndolos. Porque cuando las personas están realmente comprometidas con lo que están haciendo, se conectan con una audiencia de una forma totalmente diferente. No es una pieza de museo. Esto es lo que hace una gran líder. Otro aspecto de tu equipo y del Cirque du Soleil es el multiculturalismo. ¿Qué beneficios aporta relacionarse con personas de otras culturas? Bueno, creo que la base para tratar con muchas culturas diferentes, muchos idiomas diferentes, muchos orígenes diferentes, es que todo el mundo tiene que empezar desde el respeto. Hay que tomarse el tiempo necesario para comprender. Y una persona puede reaccionar de una manera muy diferente a otra ante la misma situación. Y trabajamos en un entorno pequeño y estresante. Pero eso es lo que lo hace tan hermoso. Cómo aprender a lidiar los unos con los otros y las relaciones que surgen de ello. Tomándose tiempo para de verdad entender que si alguien está reaccionando de forma distinta a la tuya, está claro que está experimentando lo mismo de una forma muy distinta a la tuya. Y hay una verdadera comprensión que lleva tiempo entender. Y las personas que realmente destacan en este entorno son las que no tienen miedo de tomarse ese tiempo para comprender, aprender, conocer y compartir. Tenemos artistas desde los 18, 19 años hasta algunos de los miembros más veteranos de la gira de más de 60 años y es un universo muy pequeño. Es como una familia. Sí, lo es. Y luego mucha gente también tiene sus familias. Así que la versión más grande, con todos juntos y sus familias, es una mezcla muy diversa. Y es muy importante que compartan una conexión común. Y esto enriquece el espectáculo, definitivamente. El modelo del Cirque du Soleil se estudia en las escuelas dentro de la estrategia del océano azul. Es decir, cuando los factores que distinguían al circo eran los animales o, no sé, las acrobacias, vosotros cambiasteis por completo las reglas y os centrasteis en el vestuario, el maquillaje, la música y la historia. Y por eso me interesa mucho la innovación y, ya sabes, como el núcleo de la innovación. Y probablemente haya algunos artistas, algunas personas con proyectos que nos estén viendo. ¿Cómo puedes compartir con ellos cómo innovar en sus proyectos? ¿Qué consejos podrías darles? Diría que una de las cosas que son únicas en el Cirque du Soleil y una parte muy importante de mi papel y del papel de mi equipo es asegurarme de que todo el mundo entiende cuál es el mensaje que están intentando transmitir en el escenario. Muchos espectáculos tienen acrobacias asombrosas. Muchos espectáculos tienen música asombrosa, muchos espectáculos tienen trajes asombrosos, pero creo que lo que es realmente único en el Cirque du Soleil es cómo todo está entretejido y construido con una visión en la creación al principio. Y luego esa visión sigue creciendo. Un acróbata puede salir al escenario y decir, vale, hago lo mío, hago un triple, pero necesitas que entienda por qué está haciendo el triple y qué significa el triple, al menos para él. Y lo que les pasa por la cabeza puede o no conectar con la historia, pero si les da la intención correcta que alimenta la historia, la presentan con una intención particular. Y es
aprender a actuar y a moverse por encima de la acrobacia, lo que realmente hace que el espectáculo trascienda, y no solo el contenido acrobático o el contenido de clown. Es la capacidad de vincular las emociones para hacer que el público sienta algo. En una sociedad que tiende a la estandarización, vosotros apostáis por la personalización. Donde impera la tecnología, vosotros retrocedéis y os diferenciáis por los procesos de producción artesanales. ¿Por qué decidisteis apostar por estos valores? Bueno, son valores que se han mantenido desde la creación de la empresa y creo que es la individualidad. Es decir, cada pieza de vestuario pasa por las manos de tanta gente, por las huellas dactilares de tanta gente. Es casi como si dejaran una huella indeleble en su camino hacia el artista. Ayuda al artista a contar la historia de lo que está haciendo en el escenario. Y lo mismo ocurre con el atrezo, el vestuario, el diseño de los aparejos. Lo que hace que el espectáculo sea tan especial es esa visión tan manual, tan humana. Pero también trabajamos en una industria en la que mucha gente es increíblemente única en lo que hace. Por ejemplo, en acrobacia o en la parte de los payasos. Yo diría que a veces es como elegir unicornios. Hay muy poca gente y son todos estos procesos e ideas que cuando se juntan son los que crean la marca, en cierto modo. Y sin todos esos procesos hay muchos espectáculos en el mundo. Podría parecerse más a Marvel, pero el hecho de que cada espectáculo sea único y cuente con un equipo de creación diferente es lo que hace que cada uno emprenda su propio camino. Bueno, es un espectáculo muy emotivo. Muchas gracias, Rachel, por tu tiempo, pero sobre todo por tu trabajo para ayudarnos a traer más alegría a nuestras vidas. Gracias a vosotros.